Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de nuestras vacaciones de 2024 por Francia, Suiza y Alemania. Si no has visto los vídeos anteriores, puedes hacerlo al final de este vídeo y en los enlaces de la descripción por aquí debajo. Ya estamos en plena Selva Negra, en Alemania. Hoy os enseñamos Mamelsee, Gaggenau, Kohl y Baden-Baden. Hoy va completito el vídeo. Comenzamos. Visitamos el Parque Europa Park durante todo el día. Dormimos en el área de autos del parque y al día siguiente pusimos rumbo a Mamelsee. Distancia y duración del viaje 89 kilómetros en 1 hora y media. Por el camino paramos a visitar Lotharpfad. Es una zona de bosque en plena Selva Negra. En 1999, el huracán Lothar arrasó una franja de bosque, dejando la zona totalmente desértica. Durante el paseo sobre las pasarelas de madera, se puede ver cómo la naturaleza crece sin intervención humana. Continuamos ruta hasta el lago Mamelsee. Aparcamos la furgo en el parking y fuimos a ver el lago. Es el lago glaciar situado a mayor altura en la Selva Negra. Se encuentra a 1036 metros. Tiene una profundidad de 17 metros y este se puede rodear en tan solo 15 minutos. Existen varias leyendas en Mamelsee. Dicen que en este lago vivían sirenas en un palacio de cristal en el fondo. El rey de ese palacio les permitía salir a la superficie con la condición de que a las 12 de la noche regresaran al lago. Un día, una sirena se enamoró de un joven del cercano pueblo de Seebach. En una de las visitas, todas las sirenas regresaron a tiempo al lago, menos la sirena enamorada del joven, ya que no quería separarse de él. Cuando regresó y llegó al palacio, una nube de sangre subió desde el fondo hasta la superficie del lago. Cuenta otra leyenda que una de las personas del pueblo no quería que las sirenas volvieran, así que retrasó 1 hora el reloj del pueblo para que las sirenas llegaran tarde al lago. El rey se enojó tanto que nunca más volvieron. En esta zona existe un postre muy famoso mundialmente, la tarta Selva Negra. No podíamos irnos de aquí sin probarla. Desde allí fuimos hasta Gaggenau, pero antes hicimos una parada en Meniskov. Es una mini estación de esquí en invierno y para el verano tienen lo que llaman bob-bahn. Son como unos trineos sobre raíles y podemos decir que son muy divertidos.
Llegamos a Caquenau. Aparcamos la furgo en un área de autos que pertenece al centro termal Roterma. Puedes hacer uso del área aunque no vayas a entrar en las termas. Tiene un precio de 11 euros por noche e incluye la Gästekarte, con la que obtener descuentos en transporte público y ocio en la ciudad. El pago se realiza en la recepción de las termas. Vinimos a Caquenau porque Raúl estuvo viviendo un par de meses aquí, hace un tiempo por su trabajo. Yo vine a visitarlo un par de veces y queríamos regresar por la zona, así que dimos un paseo por sus calles. Tiene una población de 30.250 habitantes. Pasamos la noche allí y al día siguiente pusimos rumbo hasta Cal. Distancia y duración del viaje 52 kilómetros en 1 hora. Aparcamos la furgo en este parking a unos 15 minutos caminando hasta el centro. Caul tiene un precioso centro con plazas y fachadas de casas típicas de la Selva Negra, algunas de ellas en el paseo junto al río Nagol. En la Edad Media fue un importante centro económico y comercial de la madera, la sal, el cuero y los textiles. Está situada a 347 metros de altitud y tiene una población de 23.600 habitantes. Desde Col fuimos hasta Baden-Baden, pero antes hicimos una parada en Mercurturm, un fabuloso mirador. Distancia y duración 65 kilómetros en 1 hora y 20 minutos. Aparcamos la furgo en el parking y tomamos el Merkur Bergenbahn. Desde su inauguración en 1913, este funicular ha subido a sus visitantes hasta los 668 metros de la montaña Merkur de Baden-Baden. El funicular está en funcionamiento de 10 de la mañana a 10 de la noche. El ticket de subida y bajada tiene un precio de 7 euros para los adultos y de 3,5 euros para los niños a partir de 6 años. Dimos un paseo y subimos a la Torre Merkur, de 23 metros de altura, con una vista panorámica de Baden-Baden, la Selva Negra, Murtal, la llanura del Rin y los Vosgos. Desde allí fuimos hasta Baden-Baden. Aparcamos la furgo en el área de autos de Baden-Baden. El área dispone de 28 plazas. Dispone de todos los servicios. La noche cuesta 12 euros y los servicios son con coste aparte, 1 euro por 100 litros de agua y la electricidad a 50 céntimos el kilovatio. Desde allí cogimos un autobús hasta el centro. La parada del autobús está a tan solo 4 minutos caminando desde el área. El trayecto en autobús dura unos 20 minutos. Fuimos a dar un paseo por el centro. Baden-Baden es conocida como la ciudad termal de la Selva Negra, ya que dispone de varios centros termales, desde la más antigua, Friedrichsbad, hasta la más moderna, Caracalla. Muy conocido también es el Trinkhalle, que significa salón de beber. Es un edificio de 90 metros de largo con 16 columnas a modo de pasillo y con 14 murales en su interior que representan escenas de mitos y leyendas de la región.
Después del paseo, fuimos a cenar al conocido restaurante Lowenbrau. Este restaurante es muy pintoresco y muy famoso por sus platos típicos, su decoración y los uniformes de sus camareros. Nosotros hemos estado varias veces, ya que aparte de comer muy bien, merece mucho la pena visitarlo también en invierno, donde todo el local, incluida su parte exterior, es decorada durante la Navidad. Desde allí regresamos caminando para bajar semejante cena y pasamos la noche en el área de Baden-Baden. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Los pueblos y ciudades de la Selva Negra nunca decepcionan. Sus calles, sus casitas, sus ríos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, dejad vuestros comentarios, compartid y sobre todo suscribiros a nuestro canal. Nos vemos pronto.